Buenas tardes. Estamos con el doctor Ramón García Sanz, que es el presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y jefe del Laboratorio de Histocompatibilidad y Biología Molecular en el Hospital Universitario de Salamanca. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Hace unos días celebraban el Congreso Nacional de la sociedad que preside y en este encuentro en el que se han dado cita más de 2.000 profesionales de la especialidad, una de las principales reivindicaciones que se ponía sobre la mesa es la necesidad de acelerar el acceso a, a los nuevos tratamientos. Esta necesidad es un reto del sistema sanitario, pero ¿en qué medida influye en la hematología? Bueno, pues influye muchísimo, sobre todo porque los retrasos nos perjudican a todos, perjudican a los médicos, perjudican al hospital, perjudican a la farmacia del hospital, pero sobre todo perjudican a los pacientes que sufren mucho ese retraso y la no disponibilidad de muchas terapéuticas. Entonces, creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta para tratar de resolver y yo creo que para ello lo que intentamos hacer es, lo que debemos intentar hacer es separar el beneficio clínico que pueden tener los pacientes del precio que pueden tener, del coste que pueden tener. Hay que intentar definir lo que es una cosa y lo que es otra cosa. Un fármaco puede tener un beneficio clínico y luego el coste a lo mejor y aprobarse por el beneficio clínico, pero luego el coste es tan alto que no es eficiente para la sociedad y entonces no se aprueba, pero debe quedar claro que una cosa se aprueba por un motivo y se desaprueba por otro o viceversa, por lo que sea. Directamente, si un fármaco no es eficaz no se va a utilizar nunca, pero si un fármaco es eficaz, como lo demuestran muchas veces los EPAR de la EMA, que el EPAR es la evaluación que hace la Agencia Europea del Medicamento, superar esa evaluación es prácticamente imposible por parte de ningún pequeño grupúsculo en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que si un fármaco es eficaz, pues hay que aceptarlo como eficaz y si luego no tiene un beneficio clínico suficiente como para ser eficiente para el sistema, reconocerlo en un segundo apartado, que puede ser, por ejemplo, la negociación de los precios. Y es ahí donde podemos ganar mucho. Hacer una negociación de precios más rápida e intentar buscar cómo aprovechar bolsas de ineficiencia. Fármacos que tienen un tratamiento muy caro pero que a largo plazo son eficientes. Más adelante veremos un ejemplo típico con la hemofilia. Ujú. Pues ahora que nos hablaba de la hemofilia, otro de los temas destacados del Congreso han sido los nuevos datos en los tratamientos no sustitutivos para el manejo de esta enfermedad. ¿Cuáles son las novedades que se han presentado en este campo? Y díganos, ¿estamos cerca de la curación de la hemofilia? Bueno, básicamente lo que se ha presentado una cosa que ya es una realidad, que es un tratamiento no sustitutivo, sino que es un tratamiento puente. Lo que hace es, como una palabra que utilizamos mucho ya en nuestro lenguaje, bypassear al factor que falta con un anticuerpo que hace que se active un producto de la cascada de la coagulación por debajo de uno que no existe. Es decir, hace una especie de puente desde un escalón al siguiente, pasando por encima de otro. Esto es la terapia no sustitutiva que ya es una realidad y que ya está produciendo muchos beneficios a los pacientes hemofílicos, puesto que son fármacos que tienen una mayor vida media y que tienen muchas ventajas con relación al tratamiento sustitutivo, que por ejemplo tiene problemas infecciosos, etcétera. Y luego tenemos el otro aspecto que es la terapia génica, en la cual lo que hacemos es sustituir el gen que es falta a un paciente, bien el del factor 8, el del factor 9, es más fácil con el factor 9 que con el factor 8, pero eso ya es una realidad hoy en día. Podemos utilizar un virus, un sistema viral más que un virus, para introducir ese gen deficiente en las células de los pacientes con hemofilia. Y esto ya está dando también muy buenos resultados. Y es un ejemplo además de eficiencia. Es un tratamiento carísimo, lo reconozco, hay que decir que hoy por hoy es un tratamiento muy caro, pero es capaz de sustituir a ese tratamiento sustitutivo, desplazarlo hacia otro momento y ser muy rentable al final, porque pagas una vez el fármaco, el tratamiento que has utilizado y no vuelves a tener que utilizar el fármaco sustitutivo que es carísimo y que hay que utilizarlo de por vida. Es un ejemplo típico de eficiencia y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y a la última pregunta, pues con lo que estoy comentando, pues sí, estamos cerca de curar la hemofilia. Yo espero que esto sea una realidad en 2 o 3 años. Qué buena noticia.
Hablando de tratamientos, las terapias CAR-T, los buenos resultados están haciendo que la inmunoterapia se aplique cada vez más a nuevas indicaciones, como el caso reciente del mieloma múltiple. ¿Este tratamiento está cambiando el paradigma en el tratamiento de la hematología? Sí, sí, empieza a cambiarlo. Inicialmente nos lo había cambiado cuando pacientes que teníamos desahuciados, pues aparecían con una nueva oportunidad. El caso del ejemplo típico de Emily Whitehead es muy típico. Es una niña que ya lleva casi 10 años desde que terminó el tratamiento CART, después de haber fracasado un trasplante halogénico de médula ósea. Una niña que pues, se hubiera ido como dicen los americanos, al hospicio, se hubiera ido a cuidados paliativos a morirse, y sin embargo con CAR-T, cada año que pasa, tiene una tableta en la que pone 1 year cancer free, 2 years cancer free. En este momento está en 9 years cancer free. Es algo espectacular. Y esto ahí fue donde empezó, pero es que progresivamente está mejorando, cada vez está dando pasos hacia otros momentos de la enfermedad, como por ejemplo la segunda línea. Lo estamos utilizando en tercera, cuarta línea, ahora lo utilizamos incluso en segunda línea. Todos estamos expectantes para ver los resultados del ensayo Zuma 7 en el próximo congreso de ASH, del Congreso Americano, en el cual creemos que se van a presentar resultados positivos de los CAR-T frente al trasplante autólogo de médula ósea en segunda línea, que es ahora mismo el estándar. Es decir, lo está cambiando. Y por supuesto están llegando nuevas indicaciones. Ha dicho el mieloma múltiple, pero no es el único. No es la única. Estamos hablando también del linfoma del manto. Seguramente el linfoma folicular y la leucemia linfoide crónica vendrán inmediatamente después. Y como no, los tumores sólidos. Y ya tenemos muy buenos datos en glioblastoma multiforme. Yo he visto algunos datos espectaculares en cáncer gástrico. En fin, esto va a ser un no parar. Qué bien, cómo avanza la investigación. Una pregunta obligada es cómo han vivido desde la especialidad la pandemia, qué cambios ha supuesto tanto organizativos como en el manejo de los pacientes. Pues como lo hemos vivido, ha sido mal, muy, muy mal, porque todos recordamos la tragedia que supuso marzo, abril y mayo del año pasado, donde murieron muchos de nuestros pacientes, donde tuvimos que interrumpir muchísimas actividades que dieron lugar a retrasos en el diagnóstico, a empeoramiento de las perspectivas de nuestros pacientes. En fin, francamente fue algo, repito, trágico. Pero bueno, también se pueden aprender cosas, y de ahí que aprendimos muchas de ellas, como por ejemplo el sistema de ayuda. La hematología lo que hizo desde el principio, dado que somos internistas, fue ponernos a disposición del resto de nuestros compañeros de medicina interna y enfermedades infecciosas de la UBI, para poner nuestro granito de arena y atender pacientes COVID. Yo recuerdo en mi servicio, concretamente el 25% de la plantilla de nuestro servicio se puso a disposición de medicina interna. Otro 25% no pudo porque enfermó. Eso también lo tengo que decir. Y en algunos hospitales, por ejemplo en Madrid, donde casi el 100% de los pacientes llegaron a ser COVID-19, pues prácticamente todo el servicio se puso a disposición del hospital para llevar tratamiento y soporte a los pacientes con COVID. Pero además también hemos tenido que dar un soporte científico, como lo hemos hecho desde la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y desde todos los grupos cooperativos que hay en ella. PETEMA, GELTAMA, hasta el grupo de mastocitosis, el de eritematoología, todos echaron una mano para dar un soporte científico que nos ayudase en un momento en el que no teníamos información adecuada para tratar a estos pacientes. Y bueno, pues hemos hecho también muchas otras nuevas aportaciones. Por ejemplo, la página web se cambió, hicimos muchísimos intercambios con otros colectivos, se promovieron ensayos clínicos, se hicieron acuerdos con el ministerio a los que se les dio todo nuestro soporte. En fin, hicimos muchísima tarea que, bueno, pues ahí queda para el pasado, y para saber que, bueno, la hematología siempre va a estar ahí para ayudar a la salud pública en la medida de lo posible. Estupendo. Y ya para terminar, me gustaría que nos hiciera una rápida radiografía de cómo está la salud de la hematología española. Bueno, pues ahora mismo yo tengo que decir que es muy buena. Yo creo que es excelente. Tenemos algunos retos, más que retos, yo le diría muchos proyectos, porque yo digo que quizá no sea la especialidad más difícil, no es la más
salvavidas, como hay muchos médicos, hay muchos especialistas que van dando un paso y parece que con cada paso que dan van salvando una vida. No, la hematología quizá no está ahí. No tenemos las patologías más prevalentes, como pueden ser la patología cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, etcétera. No es la especialidad donde más dinero se gana, pero sí es la especialidad más bonita. Yo creo que tenemos un aspecto muy relevante en nuestra especialidad, que es la dualidad clínica y de laboratorio. Recuerdo al doctor Agustín Ríos que decía que somos nuestros propios patólogos. Realmente podemos atender a un paciente desde el principio, desde las bases de la primera pregunta que lleva a un paciente a llevarle a urgencias, atender en ese momento, ver luego la hematología que tiene y hacer el diagnóstico, el principio del diagnóstico, hacer todas mm, los estudios complejos que llevan al diagnóstico, la biología molecular, la citometría de flujo, la morfología, por supuesto, la genética. Somos capaces luego de llevar al paciente a la planta, empezar los primeros pasos del tratamiento y luego nuestros compañeros más especializados en clínica pues son capaces ya de llevar incluso hasta un trasplante o a un CAR-T a ese paciente. Es decir, tenemos una visión global de la especialidad que incluye tanto la básica como la clínica avanzada. Y eso nos hace tener un montón de proyectos para el futuro que tratan de solucionar los problemas que podemos tener, pues la especialidad de los 5 años, mejorar la docencia, mejorar la investigación, tratar de tener una mayor difusión dentro de nuestra lengua, en fin, muchísimos proyectos que son los que tiene en este momento la sociedad y que los hemos hecho nuestros en nombre de todos los especialistas. Se le ve que le apasiona su especialidad. Enhorabuena. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros y feliz día.